Dios bendiga a nuestros hijitos. Gracias, Rodolfito, Dios te bendiga. Bienvenidos, mis amados, a la casa del Señor. Tomen su lugar, tomen asiento, por favor. Gracias por esa reverencia bonita. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Comenzó diciembre, ¿no? ¿Sí los dejaron dormir anoche? Hermano Ferné, ¿sí pudo dormir? Más o menos, digo. Bendito sea el Señor. Bueno, les cuento que yo sí dormí como un angelito, dice mi esposa. Usted no lo levanta ni. Por allá afuera había desorden, por allá afuera había bulla, por ahí afuera, no sé, mi hermano, yo dormí como hacía rato no dormía. Ay, perdón. Pero llega diciembre, mi hermano, y ciertas preguntas comienzan a surgir en los hombres y mujeres que aman a Dios, que temen a Dios. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana? Sí, claro. Navidad es un tiempo bien especial, bien bonito. Y sobre todo un tiempo que podemos aprovechar de una manera bien especial para dar testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Es un tiempo bien especial. Seguramente su merced ya decoró su casa, puso algunos muñequitos, de pronto puso un árbol. Y no es que nosotros los hijos de Dios nos inclinamos ante el árbol y le rendimos culto, no. Pero es un ambiente bonito, de regocijo, de alegría, de reposo, de descanso. Prendemos algunas lucecitas, y algunas veces incluso hacemos pesebres. ¿Alguien ha hecho pesebres? Claro, no, Rutica, bonito. No para adorarlo, no para hacer la novena, no para los gozosos, los rencorosos, los tristes. No, pero el pesebre, yo no sé si usted lo nota, mi hermano, tiene una connotación y una simbología bien bonita. Y comenzamos en diciembre a ver pesebres de diferentes formas, de diferentes tamaños, en diferentes contextos. En la cuadra hay un pesebre, en el edificio hay un pesebre, usted de pronto tiene un pesebre. Hay pesebres de diferentes maneras, de diferentes formas. Pesebres en miniatura, vi por allá en un negocio bien bonito, chiquiticos, con las piecitas chiquiticas, todos bonitos, con lucecitas. Pesebres enormes, grandes, en parques, en plazas. Como hijo de Dios, como hija de Dios, cuando ves un pesebre, ¿qué pasa por tu mente? Claro, entonces fíjate que no es necesariamente algo malo, diabólico, con el respeto de pronto de su postura con respecto a eso. Pero fíjese que uno como hijo de Dios ve un pesebre y ¿qué pasa por su mente? Me imagino que usted no es de los que se queda ahí criticando los materiales. ¿Y dónde consiguió ese musgo? Ay, no, allí en Dolarcito y lo venden lo más de chévere y tal. Y empiezan, digamos, a hablar acerca de los materiales. A veces incluso los pesebres se forman, o las conversaciones alrededor de los materiales se forman peleas, ¿cierto? No falta la abuelita que diga, ve, ¿y los Reyes Magos con un tortuguita? No, abuelita, ese es el maestro Rochi. Es para darle un toquecito manga al pesebre. ¿Manga? ¿Cuál manga? ¿Quién le dijo a usted que en Palestina habían mangos? Eso es de aquí de nuestra tierra, los manguitos de dulce. No, abuelita, es anime. Anime usted que perdió el año. Yo siempre. Entonces, a veces frente a un pesebre terminamos en unas discusiones y en unas conversaciones y nos perdemos de lo esencial. Insisto con la pregunta, ¿qué ves cuando ves un pesebre? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué preguntas surgen en tu corazón? Y en el corazón de los hombres y mujeres de Dios deben estar surgiendo unas preguntas específicas. Y no sé, mis amados hermanos, si nos estamos haciendo las preguntas correctas. Y también deberíamos invitar a ciertas personas que contemplan, porque a veces, cierto, está diferentes ciudades iluminadas, el pesebre, y perdemos de vista lo esencial.
¿Qué preguntas nos hacemos cuando vemos un pesebre? Le confieso que una de las preguntas que me surge es: ¿cómo es que el Rey de la Gloria, al que le cantábamos esta mañana, cómo es que el Verbo de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas, porque sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho, cómo es que la gloria de Dios viene a reducirse a un bebé en pañales, en medio de la peor condición que puede haber para que uno pueda tener su bebé? Y ese tipo de preguntas son las que nos ponen a pensar como hijos amados de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué de esa forma? Luego Dios, siendo Dios, y nosotros en nuestra época, ¿cierto? Nuestra época que somos súper pragmáticos, súper eficientes, tratamos de buscar respuestas y resultados y soluciones rápidas a los problemas más complejos de la vida. Decimos, no, hagamos eso así, directo, rápido. O sea, ¿por qué Dios no trabaja de la misma manera? ¿Por qué Dios no envía simplemente un ángel grande, fuerte, bonito, iluminado, algo así con fuego, con una espada bien especial? Diga, muchachos, apréndanse en esta oración y arrepiéntanse de sus pecados y estén listos para cuando Cristo venga, no pequen más. ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera tan humillante? La única persona en la historia de la humanidad que podía haber escogido el lugar exacto donde nacer, escoge el peor lugar. Él que podía haber bajado en carrozas de águilas con una corte maravillosa de ángeles y aterrizar en Roma, y mientras aterriza destruye todo eso y sienta su trono ahí. ¿Por qué allá en Belén, en donde se crían los corderos, al lado de vacas, con olor a gatos, y no los gatitos bonitos que usted tiene que huelen a rico, sino pasando los ratones por ahí? ¿O será que fue un accidente? Algunas personas dicen, es que ese José es bien intransigente, sabiendo que el doctor le había dicho a María que en esta semana no se podía mover. No, el Señor no, Él se le mete una idea en la cabeza, coge el burro y nos vamos ya, porque nos coge la noche, nos vamos. ¿Será que lo que pasó con Jesús fue solamente otro mal chiste de esos que contamos a veces? Imagínense que cuando nació Jesús y le contara. ¿Será que fue por eso? ¿Será esos chistes casuales que le pasan a uno cuando está preciso de afán? ¿Qué ves cuando ves el pesebre? Son preguntas que el Hijo de Dios, la hija de Dios, se tiene que hacer, porque están en el corazón del plan redentor de Dios. No fue una casualidad. Escúcheme, familia, por favor. Nada de lo que pasó con Cristo Jesús fue un accidente o una casualidad. Especialmente con Cristo Jesús. Ni sus palabras, ni su nacimiento, ni su crecimiento, ni lo que dijo, ni lo que se abstuvo de decir. Por allá el Papa Francisco un día dijo que la cruz había sido el fracaso de Dios. Búsquelo ahí en internet. Y aunque a veces intentan justificar, digo esto porque me adentré en el contexto y lo dijo así. Yo ando con mi Via Crucis y con mi escapulario, el Via Crucis que significa el fracaso de Dios, y me defiendo con esas dos cosas como puedo. Esas fueron las palabras, lo estoy citando. El fracaso de Dios. Pero volviendo al pesebre, porque estamos en Navidad, ¿por qué así? ¿Por qué? Y el apóstol Pablo nos contesta en Gálatas. Con reverencia vamos a leer la escritura en Gálatas capítulo 4. ¿Ya les había dicho? Sí, no. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bendito seas, oh Dios, por tu palabra. Bendito seas, Señor. Nos inclinamos delante de ella, Señor, y disponemos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentidos espirituales, Señor, para escuchar tu voz. Probablemente a mí, Señor, me falten decir muchas palabras, pero tú estás aquí, Espíritu de Dios, convenciendo, hablando al corazón de cada una de las personas que se disponen a escuchar tu voz. Te lo suplicamos, Padre, como cada vez que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y que sea prosperada en aquello para lo que la enviaste. Declaramos tierra fértil en este lugar, que así como desciende la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así sea la palabra que sale de tu boca. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Amén. Entonces mire la respuesta y vamos a tratar de descubrir casi que frase por frase lo que el Señor nos quiere decir, porque ahí está la respuesta. ¿Qué es lo primero que dice ahí? Por favor, usted que resalta. Yo ahorita no traje la Biblia porque a veces me queda un poquito pequeño aquí y son 17 hojas de... No, mentira, no. Son varias hojitas, entonces a veces no me cabe, pero usted debe tener su Biblia y hay versículos que deben resaltar ciertas frases, ciertos enlaces, ciertas palabras. Otra vez, no es casualidad que hayan ciertos términos en la Escritura. Hay ciertos pasajes y ciertas cosas, especialmente hablando de la obra redentora de Cristo Jesús, en las que tenemos que prestar especial atención. Lo primero que dice ahí entonces en el versículo 4, la parte A, es: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué se refiere el apóstol? Y aunque la palabra ahí, el término original es cronos, no está solamente ese término, está diciendo cumplimiento del tiempo. En términos, digamos, más literales, está hablando como si el tiempo hubiese alcanzado una madurez, como si el tiempo hubiera llegado a un punto específico. La pregunta es: ¿cuál es ese punto específico? También por allá en Mateo, el Señor y el apóstol no, sino Juan el Bautista dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, ¿qué? ¿Cuál tiempo? ¿A qué se refiere? Y cada frasecita, mi hermano, de cada frase podemos sacar una cantidad de cosas. Esto puede durarnos meses entender estos dos versículos, pero al menos sí podemos tener una idea concreta que nos puede ayudar a meditar, de tal manera que cada vez que usted vea un pesebre, ya su mente gire hacia otra dirección, y no solo al musgo ni a las tortuguitas, a los paticos. ¿Me estoy explicando? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando un poquito, mis amados hermanos, de la historia humana. Claro, algunos estudiosos, por ejemplo algunos teólogos, leía algunos comentarios y se referían o incluían, ¿alguien ha escuchado o leído acerca de las 70 semanas de Daniel? Tiene que ver un poquito con eso, tiene que ver con el cumplimiento de varias promesas, pero no solamente tiene que ver con un momento cronológico. El tiempo y la historia de Israel, nos gusta usar el término o la frase: Israel es el reloj de Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Claro, y lo usamos a veces en términos escatológicos, pero tiene que ver más, si lo quiere usar, tiene que ver más con todo lo que la historia de Israel mostró, no solamente para ellos mismos, sino para toda la humanidad. Israel puso en evidencia algo tremendamente profundo. Han pasado los siglos, el Señor se revela a Abraham, se revela a Isaac, se revela a Jacob, se revela a José, se revela a cada uno de los hombres y mujeres grandes que levantó
levantó el Señor con diferentes dones, talentos, capacidades. Ha pasado la historia, han conquistado reinos, han derribado murallas, han vencido gigantes, han alcanzado cosas, han construido templos impresionantes llenos de oro, unas cosas maravillosas. Han logrado alcanzar y establecer un reino que duró por mucho tiempo, victorias militares, un sistema de sacrificios y un sistema religioso impresionante. Pero el corazón del ser humano sigue separado de Dios. Dios no está ahí. El primer capítulo del libro de Isaías es tremendamente duro. No sé si lo ha leído alguna vez, pero el profeta Isaías comienza escribiendo, de una forma tan dolorosa de parte de Dios. Dios escribe de una forma tan dolorosa, con una decepción. Y el profeta Isaías está escribiendo más o menos al final de lo que fue el gran reino de Israel. Prácticamente está haciendo como un inventario de toda la historia de Israel. Se apartaron de mi pacto, no me amaron. Yo los amé, los llevé con alas de águila, los rescaté de Egipto, les he dado esto, les he dado lo otro. Pero ellos dicen que me aman, pero su corazón está. Usa términos como: estoy cansado de sus cultos, estoy cansado de sus sacrificios. Me dan ganas de vomitar sus sacrificios. Es así, como traduciéndolo al cundiboyacense. Me es abominación, dice el Señor. Estoy cansado de sus fiestas solemnes, estoy cansado de sus lunas nuevas. Dice: ya no puedo soportarlo. Así, esa es la introducción del libro de Isaías. Isaías, insisto, en un momento del tiempo en el que va a terminar el reino de Israel. Entonces, lo que está demostrando, y cuando se refiere el apóstol al cumplimiento del tiempo, está hablando, mis amados hermanos, de que la historia y el tiempo llegaron a una madurez en la que queda demostrado que por más cosas extraordinarias que el hombre alcanzó, que por más sabiduría que Salomón alcanzó, que por más fuerza que Sansón tuvo, que por más victorias militares que Josué alcanzó, que por más milagros y sistemas sacrificiales y sistemas y rituales, el hombre sigue separado de Dios. No logra en sus propias fuerzas volver a tener una relación íntima con Dios. No lo puede hacer. Y es en ese sentido que Israel es el reloj, por decirlo así, el reloj de Dios, no solamente en términos escatológicos. Queda demostrado que no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. Y entonces tiene que clamar: ¿quién nos salvará? Como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién podrá venir por nosotros? ¿Quién? Hemos alcanzado imperios, tenemos grandes edificios, tenemos oro, tenemos plata, hemos alcanzado tecnología, la historia ha pasado, victorias militares, incluso un gran imperio cubre la tierra, el imperio romano, pero seguimos separados de Dios. Entonces sigue esa insatisfacción en el corazón, no solamente en términos gentiles, sino especialmente también en términos judíos. El pueblo judío entró en un proceso de desesperanza, de desesperación. Tenemos la ley, tenemos la revelación, pero ¿por qué yo me siento alejado de Dios? Voy y hago los sacrificios, compro corderitos ahí en Belén, me voy para Jerusalén, todos los años voy a hacer la Pascua, camino desde el lugar donde vivo y llego a Jerusalén a sacrificar, pero me sigo sintiendo alejado de Dios. Doy mis ofrendas, voy, canto, pero sigo sintiéndome alejado de Dios. Se cumplió el tiempo, quedó evidente para el mundo aquel y para nosotros hoy de que el hombre por sí mismo, por más esfuerzos que haga, no puede salvarse por sí mismo. No puede. No puede.
Isaías lo dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el castigo de nuestra paz y el pecado de todos nosotros. Gracias. El tiempo se ha cumplido significa el fracaso espiritual de la humanidad. La humanidad alcanzó la luna, la humanidad alcanzó a encontrar soluciones para las enfermedades, la humanidad tiene alta tecnología, la humanidad diseña, crece, construye, pero sigue separada de Dios. La humanidad incluso tiene iglesias, pero iglesias llenas de cristianos culturales. Dicen: sí, yo soy cristiano, pero desde el punto de vista de la escritura no lo son. Tienen todo un sistema religioso bien establecido, como los judíos de aquella época, pero su corazón sigue lejos de Dios. ¿Y entonces qué hacemos, hermano? La solución solamente puede venir de Él. Y lo hizo. No nos dejó a nuestra miseria, no nos dejó en oscuridad, no nos dejó entenebrecidos, sino que dice la escritura: pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué? Vamos a seguir. Hay tanto que decir ahí, mi hermano, que nos pudiéramos quedar solamente en ese punto. Lo segundo que dice el pasaje, ¿qué es? Muy bien. Muy bien, exacto. Hay cuatro frases aquí que tenemos que subdividir. Entonces, pero llegado el cumplimiento del tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, número 1, Dios envió a su Hijo. Número 2, nacido de mujer. Número 3, nacido bajo la ley. Y número 4, porque ahí nos pegamos al 5, porque está la razón, está en una conjunción que nos dice para qué lo hizo. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley? ¿Para qué? Para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. O sea que la cruz no fue un accidente. Perdón, me adelanto, voy a esto más adelante, pero en ese pesebre está la sombra de la cruz. ¿Me estoy explicando? Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Entonces, lo primero que dicen estas 4 frases es: Dios envió a su Hijo. El hombre, queda demostrado, nada puede hacer. La iniciativa viene de Dios. La salvación es del Señor y la envía. Pero esta vez no va a volver a enviar a otro juez, esta vez no va a volver a enviar a otro profeta, esta vez no va a volver a enviar a otro gran sacerdote, a alguien con mucha fuerza, a alguien con mucha sabiduría, a alguien con talento para victorias militares. Esta vez va a enviar a su propio Hijo. Por lo tanto, ese bebecito en pañales que está en ese pesebre es Dios mismo. Toda la plenitud de la deidad está en un pequeño bebé envuelto en pañales. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Por qué así? Vamos a ver por qué. Pero no se le olvide que quien está ahí, con el respeto de cómo haga su pesebre, en esa pequeña cuna no puede estar Goku. Si va a ser un pesebre, mi hermano, hágalo bien. Hágalo bien. Hágalo bien. Porque quien está ahí, obviamente nosotros no nos rendimos ni nos arrodillamos a adorar muñecos, pero quien está ahí, quien quiere representar ahí, es a Dios. El ángel le dijo a María: lo que está en tu vientre, santo es. Hermano, pilas. Es Dios encarnado. En el principio era el Verbo,
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y el versículo 14 del 1 dice: y aquel verbo ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. No nos dejó en tinieblas, no nos dejó en oscuridad, no nos dejó entenebrecidos. Dios envía a su Hijo. Y ese envía es con una misión, es con un propósito específico. Pero aclara, no solamente Dios envía a su Hijo, hay mucho que decir ahí, sino que ese Hijo es nacido de mujer. Entonces no solamente es Dios, sino también ¿qué? La naturaleza de Jesucristo es especial. No puede compararse con ningún ser humano. En la naturaleza, en la persona de Cristo, perdón, hay dos naturalezas, ¿cierto? ¿Cuáles? La divina y la humana. Y era necesario, el escritor de Hebreos dice, un sacerdote así nos convenía. Alguien que nos represente, mis amados hermanos. El ser humano tiene que pagar por el pecado que ha cometido delante de Dios. Eso no es como ya lo hablamos en otra ocasión. No, yo tranquilos, yo no me acuerdo de eso y dejen eso así tranquilos. No, se derramó sangre, hubo gente herida. Ya hablamos de eso en varias oportunidades, mi hermano. ¿Quién va a pagar por los daños causados por el hombre? Alguien ya lo hizo. Alguien ya lo hizo. Y vino especialmente a eso. Vino especialmente a eso. Vino a nacer en un pesebre especialmente para eso. Dice, nacido de mujer. Esto nos manda directamente a Génesis 3:15. ¿Recuerdan esa pequeña, los teólogos llaman a esa parte el protoevangelio? Una chispita inicial en el comienzo de la historia de la humanidad de lo que el evangelio es. Génesis 3:15 es otro versículo que tiene que tener resaltado en su Biblia. ¿Alguien me ayuda, por favor? Sí, léalo fuerte. Aquí está. Y pondré enemistad entre ti. Gracias, compañeros arriba, Dios los bendiga. Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. La simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza. Aplastará a Satanás. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera también. Por medio del primer Adán entró y reinó la muerte, pero por este segundo representante de la humanidad. Eso es lo que significa el término Adán en términos literales desde el punto de vista del idioma hebreo. También significa humanidad, Adán. Este postrer Adán, Jesús, que va a representar a la humanidad, por medio de él viene la salvación. Por el primero entra el pecado y la muerte, por este segundo entra la gracia y la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo tercero que dice, porque ahí nos podemos quedar mucho tiempo, es: entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Era importante que viniera nacido bajo la ley. La ley, mis amados hermanos, es la revelación de Dios para la humanidad, pero la ley no te salva. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Para qué fue enviada la ley? Muy bien. La ley es buena, es santa, viene de Dios, refleja el carácter de Dios. Pero la ley lo que hace en términos prácticos es mostrarnos que somos pecadores. El apóstol Pablo dijo: yo no sabía que yo era codicioso hasta que la ley me dijo: no codiciarás. Yo no sabía que era eso. ¿Me estoy explicando? Lo único que hace la ley en términos prácticos, mi hermano, para nosotros, es mostrarnos que somos incapaces. Y si hacemos un inventario de los 10 mandamientos solamente, probablemente en todos hemos fracasado, porque incluso alguien puede decir: yo no he matado a nadie. Jesús nos explicó la esencia de ese no matarás.
todos nosotros. Por eso Romanos dijo, todos se apartaron. Isaías, perdón. Todos. No hay uno que pueda decir, nadie. El único, mi hermano, que logró hacerlo fue Cristo Jesús. Oleada tras oleada de tentaciones. Todos los días, las mismas tentaciones que tú sufres, Él las sufrió. Y más incisivamente, más incisivamente. Era un día tras otro, minuto a minuto, el diablo, las tentaciones ahí tratando. Hay personas que hoy por hoy dicen, si me apareciera el diablo yo le vendería mi alma. ¿Cómo está la situación? Bueno, pues a Jesús se le apareció el diablo y le ofreció un montón de cosas, pero sin mancha. Pero sin mancha. Pero sin mancha. Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y lo logró. Lo logró. Al final le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Pero confiad, yo he vencido. Yo he vencido. Todavía no había subido a la cruz. Antes de subir a la cruz, para poder ser ese sacrificio santo, agradable y sin mancha delante de Dios, tenía que haber vencido la muerte. Y esa se vence cumpliendo perfectamente la ley. Si Él no hubiera resucitado y hubiera muerto como cualquier otro profeta murió, entonces eso significa que Él cayó en algún pecado, porque la paga del pecado es, pero la muerte no tenía efecto sobre Jesús. La muerte no tenía efecto sobre Jesús, porque cumplió perfectamente la ley del Señor. Y ese sumo sacerdote nos convenía, de manera que pudiera Él presentarse puro y sin mancha delante del Señor y ser el sacrificio y el pago por nuestros pecados, en representación por todos nosotros. Por eso lo número 4 que dice el pasaje es el para. ¿Para qué Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley? Para redimir a los que están bajo la ley. La meta de Cristo Jesús es clara. Y el propósito por el cual nace en un pesebre está definido desde antes de la fundación del mundo. Él viene a redimir y a deshacer todas las obras de maldad. ¿Qué significa ese término redimir? Pagar un precio. Volver a tomar algo, ¿cierto? A veces nos gusta la analogía esa del barquito, que el niño que tenía un barquito y que se le fue en el río. Y es bonita la analogía y puede decirnos algo, pero mirando un poquito el término, me encontraba, mis amados hermanos, que este término tiene que entenderse a la luz del contexto en el que se está leyendo el pasaje y en el contexto cultural. Resulta que en estos contextos usted podía ir al mercado y al lado de los limones, al lado de la racacha, al lado del brócoli. ¿Cuánto le gusta el brócoli? Más allá estaba la carne o los huevos. Más allá al fondo había un espacio dedicado exclusivamente para vender esclavos. De manera que si usted le sobraba algunos pesitos después de hacer mercado, le compraba 1 o 2. ¿Cómo sería vivir en una situación así? Ese término redimir se debe entender en el contexto del mercado de esclavos, porque exactamente eso fue lo que vino a hacer el Señor con nosotros, para redimir a los que estaban bajo las cadenas de la ley. La ley, mis amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo, nos tenía bajo un yugo de muerte. De muerte. Tengo mucho para decir ahí, pero tal vez no tenemos el tiempo suficiente. Pero es precisamente ese el propósito. Dios levantó desde el principio hombres y mujeres con capacidades impresionantes, pero ni Abraham con su fe
logró traer justicia, la justicia que el pecado exige. Ni Moisés con su liderazgo pudo liderar al hombre de la esclavitud espiritual, no lo logró. Ni Josué con su valentía y con todas esas capacidades para conquistar, no logró conquistar el corazón humano para que fuera hacia el reino de Dios. Ni Sansón con su fuerza pudo romper las cadenas del pecado. Ni David con su corazón conforme al de Dios pudo ser el rey perfecto que la humanidad necesitaba. No lo logró. Ni Salomón con toda su sabiduría logró encontrar la solución al quebranto eterno del hombre. Ni Elías con sus milagros, ni ninguno de los profetas, con todo respeto. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Dios no vuelve a enviar otro profeta. Dios no vuelve a enviar otro juez, otro rey. Envía todo eso junto y más. Envía a su propio Hijo para que sea el sacrificio por nosotros. Él no solamente muestra el camino, sino que se convierte él mismo en el camino, para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Lo que me lleva al último punto. Gálatas capítulo 4 versículo 5, en la última parte, muestra cuál es el propósito de la redención. Si me ayudan ahí con el pasaje. O bueno, su merced lo tiene ahí en su Biblia, que es bien pilo, ¿cierto? Sí. La redención en sí misma tiene un propósito específico. Y este es el propósito que tendemos a olvidar. A veces en algunas películas, perdone que hable un poquito de mí, algunas películas que veo, por ejemplo, que tienen ese contexto de esclavitud, los esclavos intentan por sus propios medios alcanzar la libertad. Y evidentemente algunos lo logran y eso se vuelve una película, es una historia impresionante, ¿no? Y les dan su carta de libertad y bueno, coge su carta y se va, listo. Y seguramente hace vida o no sé, le irá bien. Con Cristo no es así. Él no solamente nos redime y paga el precio para redimirnos de la esclavitud y nos deja ahí. Bueno, mi hijo, Dios lo bendiga, que le vaya bien. Ánimo. Lo bendigo, dice el pastor Javier, lo bendigo. No. El propósito de la redención, ¿cuál es? Leámoslo. ¿Ah? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el propósito de la redención. Y tendemos a olvidarlo. Tendemos a olvidarlo. La adopción en términos y en ese lenguaje y en ese contexto, mi hermano, implica un cambio total de identidad. Había épocas, mis amados hermanos, incluso creo que fue un sobrino de un César, perdóneme que no tengo el dato exacto aquí, pero era muy común en Roma que si una persona, especialmente un padre de familia, no tenía hijos varones, tomara de sus sobrinos o tomara de otro lugar o tomara de otra familia y lo adoptara para sí con todos los privilegios y derechos que eso suponía. Uno de los Césares, uno de los emperadores romanos experimentó eso. Eso no era algo novedoso. Pero usted tenía que olvidarse completamente de su familia. Usted tenía que olvidarse completamente de lo atrás. Despídase, mi hijo, porque ya, y venga para acá. Y así fue. En ese sentido debemos entender la adopción. Nos redime, mi hermano. Dios envía a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de... El propósito de esa redención es que tú y yo seamos hijos de Dios. Y eso tiene grandes privilegios, eso tiene herencia. Dice la Escritura, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día le veremos cara a cara y la gloria del Señor será reflejada sobre nosotros. Pero eso también tiene una responsabilidad y es la que tendemos a olvidar. Cuando le preguntas a alguien allá afuera, ellos mismos, desde el punto de vista cultural, también se denominan a sí mismos hijos de Dios. Pero desde el punto de vista bíblico, uno no sabe si son hijos de Dios.
porque todavía siguen con la familia vieja. Especialmente ahorita en diciembre. Espero que usted no sea de los que no dejaron dormir anoche. No, porque si no, no hubiera venido, ¿cierto? Pero hay cristianos que se atribuyen a sí mismos el título de cristianos y de hijos de Dios, pero viven conforme a la familia antigua. Todavía les pica la póker. No pueden tener un evento si no hay trago involucrado. Todavía escuchan una canción y va uno a preguntarles acerca de la Biblia algo pero pregúnteles de los jugadores del Cúcuta Deportivo. ¿Caminas en la libertad que Dios compró para ti? Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2, por favor, ese es otro versículo, leámoslo. Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Somos hijos amados de Dios. Los hijos amados de Dios imitan al Padre. Imitan al Padre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tendemos a olvidar esa responsabilidad. Algunos, mis amados hermanos, se van al extremo legalista tratando de ganarse el favor de Dios a punta de cosas que se deben hacer o no se deben hacer. Entonces es el tipo de personas que condenan porque si usted tomó tinto, porque si usted esto, porque si usted puso el arbolito de Navidad, que eso es del diablo. Todo es del diablo. Extremos. Pero a veces nos vamos al otro extremo, al de la pasividad. Yo ya hice la oración, yo ya fui a Peniel, yo ya compré la boleta para el concierto. Yo creo que eso me justifica. Ya compró la boleta del concierto y si no, pila. No, mentira. Y terminamos en el otro extremo, el de la pasividad, en la que no hay que evangelizar, no hay que cambiar nada. Dios me ama así como soy. Y el Señor dice: no, mi hijo, no. Yo lo saqué de allá. ¿Por qué sigue allá? ¿Usted por qué todavía tiene conversaciones con su vieja familia? No, ustedes son la luz del mundo, hermano. Caminen como hijos de Dios. Si tienes realmente esta esperanza, primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, la esperanza y la certeza de que somos hijos de Dios, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene una fe verdadera en el Señor, la fe que reconoce que ese pequeñito en el pesebre vino para redimirme y darme una nueva identidad. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No hay que estarle diciendo: santifíquese, ande en santidad. No, esa esperanza me lleva a mí a purificarme. Primera de Juan 3:3, ¿sí? Primera de Juan 2:3 o 3:3. Ahí su merced lo resalta. Entonces, si somos hijos adoptivos, ¿cómo se está reflejando esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo se refleja esta verdad? Nos estamos acercando a Dios con confianza. Esa es otra cosa, ¿no? Una de las canciones de Santiago Benavides está basada en ese pasaje. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? Espíritu de adopción, por la cual clamamos. Esa es una maravillosa noticia, pero a veces, no sé si lo ha notado, los hijos de nuestra época y de nuestro contexto, ya aquí 2024, ya no honran a sus padres. Pocos, los cristianos sí, los de aquí sí, bendito sea el Señor, ¿sí? Pero usted fácilmente ve en las redes sociales a esos jóvenes haciéndole bromas a sus padres. ¿Sí las ha visto?
y tienen hartísimos seguidores. Repita esto que dice acá y si resulta que es una grosería. Tendemos a olvidar, mi hermano, que ese mismo Dios que nos dio el espíritu de adopción y por el cual podemos acercarnos con confianza, Él no ha cambiado, Él sigue siendo Dios. Y yo tengo que acercarme a Él ¿cómo? Con reverencia. Ese Dios es santo, Él sigue siendo santo, santo, santo. Imagínense nosotros haciéndole bromas a Dios. Santo, Dios es santo. Entonces yo me acerco con Él y le digo Abba, que significa papá, papito. Pero Él sigue siendo Dios. Qué maravilloso privilegio y al mismo tiempo qué responsabilidad. Uno sabe cómo se acerca donde el papá, ¿no? Cuando la ha embarrado. A veces, que no me escuche Juanjo, pero a veces por ahí cometen sus errores y se acercan. Papi, te amo. ¿Cómo te fue hoy, papi? Bien, ¿estás bien? Ya tendí mi cama. Pero nota uno esa reverencia de todas maneras. Mi papá. Mi papá. Póngase de pie, por favor. La próxima vez que veas un pesebre, recuerda que ese humilde lugar no fue un accidente. No fue un mal chiste, ni un evento para reírnos después, como cuando nos pasan cosas bien extrañas y después nos acordamos y nos reímos. ¿Se acuerda que? No fue una casualidad. Dios escoge el pesebre para revelar una verdad profunda: que el Salvador del mundo no vino necesariamente a reclamar un trono terrenal, sino a ofrecer su propia vida para salvarnos. El pesebre está conectado directamente a la cruz y la cruz nos conecta directamente al Padre. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Incline su rostro y haga una oración. ¿Estás viviendo como hijo de Dios amado? ¿Estás caminando en la libertad con la que Dios te compró? ¿Estás dando testimonio de lo que Dios hizo por ti, de la libertad que trajo en su cruz? Este es el momento para renovar tu compromiso con Él. Haz tu oración de corazón y dile: Señor, te necesito, ayúdame. Te doy gracias por lo que hiciste conmigo, Señor. Yo no podía hacerlo. Ni todo mi dinero, ni todo mi esfuerzo hubieran sido suficientes. La historia lo demostró. El tiempo se completó y nos reveló eso. Los hombres más grandes, más fuertes, más sabios no lograron, Señor, hacerlo. Mucho menos yo. Pero tú enviaste a tu Hijo. La iniciativa fue tuya. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese a nosotros. Y no solamente nos liberta y nos deja ahí, sino que nos pone una silla en la mesa de la familia de Dios. El 24 y el 31 vas a recibir familiares, o tú vas a ser recibido en otra parte y te van a recibir con amor. Así el Padre te recibe en su mesa, y con mucho más amor. Tú ya recibiste ese regalo. Para eso vino Jesús, a nacer en un pesebre. Si tal vez sientes que no has recibido ese milagro y ese regalo, hoy el Señor te invita y te recuerda: tengo una silla con tu nombre en mi mesa. ¿Cuándo vas a venir? Yo ya fui. Ahora ven tú. Y apártate de esa familia antigua.
Deja atrás las cosas del mundo. Deja atrás las cosas del mundo. Hoy puede ser un día de salvación donde su merced le pueda decir: sí, Señor, recíbeme, Señor, en tus brazos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de tus invitados a las bodas del Cordero. Te amo, Dios mío, esperanza mía, mi Dios. En ti tengo puesta mi confianza. Ayúdame, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia.